Ahí. Bueno, entonces, dentro de la... ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno. Desde la empresa que comienza, como les decía, tenemos una inversión inicial, ¿sí?, que me genera ventas, o sea, ingresos, y me genera gastos. Pero todos los gastos y todos los ingresos son originados de esta inversión. Por eso que le llamamos también proyecto puro. Es cuando empezamos de cero. Y entonces lo que tenemos es los saldos, ¿sí? Y después, bueno, obtenemos el BAN al 8%, como les decía, con el coeficiente de actualización, o lo hacemos con el Excel, que ponemos BNA, tasa, que en este caso es el 8%, que es el costo de oportunidad que yo le estoy pidiendo a mi proyecto, que mi proyecto me dé un ingreso por encima de este 8%, porque es posiblemente en este caso puede que sea la tasa real a la cual me pueden prestar el dinero. Entonces, bueno, por encima de ese 8%, si me da positivo, yo voy a querer el proyecto. Entonces pongo BNA, la tasa del 8%, pico los saldos del 1 al 3 y después le sumo la inversión. Obviamente le sumo la inversión porque está negativo, ¿no? Si está en positivo se la resto. Entonces me da el BAN de 23,48 y la TIR, que obviamente cuando tengo al 8% un BAN positivo, es de esperar que la TIR esté por encima de ese 8%. Y de hecho la TIR me da un 9%, que la calculo también con el Excel. Bien, esto es en una empresa que recién comienza. Ahora, en una empresa en producción, ¿sí?, que es lo que yo les decía a ustedes en el taller, seguramente no, se les va a pedir que trabajen con un BAN de este tipo, el BAN incremental. ¿Y cuáles son las grandes diferencias del BAN incremental? Bueno, que acá el punto cero o el momento cero va a ser la empresa sin proyecto. Llámese, en el caso de ustedes, el campo que ustedes les toque analizar, ustedes le van a sacar los flujos de fondo de ese campo, ¿sí? Y esos flujos de fondos me van a arrojar ingresos y me van a arrojar egresos operativos. Esos ingresos menos esos egresos operativos me van a dar un saldo. A ese saldo nosotros le vamos a llamar saldo sin proyecto. ¿Por qué? Y porque es el saldo que yo tengo produciendo de la manera que produzco, sin hacer ninguna mejora. Bien, ahora empiezo a generar una mejora y para eso, en este caso, por ejemplo, me planteo esta inversión, la inversión de $289.000, pesos, lo que sea. Esta inversión me va a generar a mí ingresos y egresos. En una empresa en actividad, a mí me resulta muy difícil saber o poder identificar ese diferencial de ingresos y egresos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el total de ingresos de la empresa y el total de egresos operativos de la empresa con la inversión, y eso me va a dar un saldo en cada uno de los años. Normalmente es de esperar, tal vez no en el primero y en el segundo, pero si yo realizo una inversión, es de esperar que esa inversión me genere un plus en los ingresos. Si no, ¿para qué la haría? Obviamente no me sirve. Entonces, lo que yo voy haciendo es año a año ir viendo, ir modelizando la empresa de manera tal de generar o de calcular o de estimar
los ingresos de la empresa en su conjunto, con la inversión ya establecida, y bueno, en este caso decidí hacerlo a 7 años. En este caso, ya en el año 2, tengo la producción estabilizada. Y los egresos operativos, bueno, no, los egresos operativos van cambiando en función de los cálculos que yo hice, obviamente. En el año 7, yo lo que hago es cortar este proyecto y, como evidentemente parte de las inversiones, o todas, no lo sé, porque acá lo que analizo es números, parte de las inversiones tienen un valor remanente, yo los pongo en el año 7. ¿Y qué es lo que hago? Total de ingresos de la empresa en funcionamiento, con la inversión, total de egresos de la empresa en funcionamiento en el primer año con la inversión, durante todos los años. Calculo el saldo, este saldo de 673.720 es la resta entre 600.000 y 1.273.720, acá 900.000 menos 671.530 me da los 228.470, bueno, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un saldo, que es el saldo sin proyecto, que lo tenía per se sin haber hecho ninguna inversión. Entonces, para este tipo de metodología, en todos los periodos que yo decido analizar, le voy a restar el saldo sin proyecto. Entonces, 673.720 menos 113.490 es el valor de menos 778.210. En este año, obviamente, que es el año de la inversión, el saldo incremental me da negativo. Pero después, a partir del año 2, el saldo incremental me da positivo. Y entonces yo lo que voy a hacer acá es calcular el VAN y de este proyecto al 5%, pero del saldo incremental. O sea que voy a poner VNA 5%, y acá sí, porque yo la inversión la tengo en el año 1, entonces acá voy a trabajar directamente de los datos desde el 1 hasta el 7. No le voy a restar la inversión porque considero que la inversión tuvo lugar durante el año 1. ¿Sí? Y la TIR la calculo también sobre los saldos incrementales. Y en este caso me da 17%. Vamos a ver otros ejemplos que son con... Patri, sí. Volvé un segundo para atrás que hago un par de comentarios. Dale. Ya llegaste. Sí, ¿cómo estás? Sí. Buenísimo. Dale. Sí, no estaba escuchando. Buenísimo. Dos comentarios que por ahí para que quede claro. Eso de, bueno, el ejemplo que puso Patricia hasta el año 7, bueno, uno habitualmente tiene que seguir con la inversión hasta que la inversión se termina, digamos, termina la vida útil de la inversión, ¿no? Es decir, lo ideal sería que no quede capital remanente. Por lo menos que no quede capital remanente con valor residual activo. Es decir, si queda con un valor residual pasivo, porque ya llegó al fin de la vida útil esa inversión, bárbaro. Eso sí. Ahora, hay que tratar de continuar ese proyecto. Es decir, no cortarlo al año 7 porque hay que cortarlo al año 7, ni el 5, ni al 6. Es decir, en realidad las inversiones hay que alargarlas justamente hasta que termine la vida útil
de esa inversión más importante. A veces se hacen un conjunto de inversiones, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay un conjunto de inversiones, cuando es más de una, lo que hay que considerar es el valor más importante de la inversión, es decir, cuál es la inversión más grande monetariamente, ¿no? Y a esa se le analiza cuál es la vida útil y bueno, y hasta dónde puede llegar. Si son 15 años la vida útil, qué sé yo, por ejemplo, comprar un tractor, ahí en el año 1 se compra un tractor. Bueno, entonces hay que analizar hasta el año 15. Se supone que el valor del tractor es de 15 años, ¿no? La vida útil. Por más que el proyecto se haya estabilizado en el año 5, o en el año 4, o en el año 7. Es decir, lo que hay que hacer es continuarlo justamente para sacar conclusiones correctas con respecto a si la inversión es conveniente o no, ¿no? Es decir, tanto para sacar el ban como para sacar el TIR. Porque a veces si se corta antes la inversión, puede ser que el ban incluso puede dar negativo, puede dar negativo el ban, cortándola antes de que termine la vida útil. Entonces, allí podríamos sacar una conclusión errónea de que la inversión no es conveniente. Entonces, bueno, nada, ese es un consejito, una sugerencia de lo que es correcto hacer. Y lo otro que también con este ejemplo, que acá, bueno, está considerado que las inversiones se hacen en el año 1, 289.000 en el año 1, bueno, que habitualmente en una empresa que está en funcionamiento, puede suceder que, bueno, se hacen, qué sé yo, por ejemplo, implantación de praderas, Ahora voy a dar eso, Amílcar, o se hace un molino, o se hace lo que sea, digo, pero no, yo lo quiero ir a este punto, que no hay que confundir momento cero o año cero con situación sin proyecto. Es decir, aún en la situación con proyecto puede haber un año cero. Más que un año cero es un momento cero, ¿no? Es que el momento cero es ese, es el momento en el cual se hace la inversión más importante, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Si yo compro un tractor y una enrolladora para empezar a trabajar, a hacer rollo para mí y para afuera, entonces ese proyecto tiene un momento cero. El momento cero es la compra del tractor y la enrolladora. A partir de ahí, digamos, de ese momento cero, va a empezar a correr el año 1, ¿no? Que en el año 1 va a haber gastos de combustible del tractor, gastos de maniobra del tractor, gastos operativos del tractor, desgaste de la enrolladora, digamos, mantenimiento, ¿no? Pero es como que puede haber, como les decía, un momento cero en la situación con proyecto, la situación con proyecto. Esas eran las dos aclaraciones que quería hacer. Bueno, no sé si se entendió o hace falta aclarar algo más. ¿Se entendió, profe? Sí, bueno, por ahí con el Excel se puede jugar de esa manera. Patri, Claro, ¿querés que veamos el Excel ahora? Porque así por ahí prefiero terminarlo me parece que prefiero terminar todo lo teórico y después, sí, porque esto que explicó Amílcar da para jugar con el Excel. Lo que hicimos nosotros, ¿vale? Con el tema de, que fue lo de, el primer cuatrimestre, el trabajo ese. De la plantinera. El de la plantinera. ¿Te acordás que lo sacamos al momento cero? También. Bueno. Pero por ahí prefiero
seguir con esto como para explicar un poquito algunas cosas que Amílcar dijo, el tema de la inversión de compraderas y esas tres cositas, y después sí incorporamos todo, y tal vez eso que dijo Amílcar. Vamos a un supuesto. Campo de cría que tiene problemas de bajo porcentaje de destete por mala oferta forrajera, ¿no? Entonces tiene 60 de ingresos, 30 de egresos y un saldo de 30. Entonces, justamente yo propongo, vamos a praderizar. Pero vamos a praderizar, como dijo Amílcar, no necesariamente todo en el mismo momento, entonces vamos a hacer una praderización gradual. Vamos a empezar a praderizar y vamos a hacer un lote, ¿sí? Todos los años, ¿sí? Entonces, en el año 5, la superficie a praderizar, bueno, vamos a empezar a praderizar. Entonces, todos los años, inversión 5. Esta pastura tiene 4 años de vida útil, y cuando terminamos la vida útil de la pastura, acá la ponemos como rescate, o sea, el campo se praderizó, entonces el campo tiene como rescate el valor medio de la pradera. Y tiene en los egresos el costo de renovación anual de esa pradera. ¿Sí? Entonces, ¿qué logro con esto? Con la praderización. Y bueno, logro que me mejoren los índices reproductivos. Mejorándome el índice de destete, se me aumentan los ingresos. Esta es una de las propuestas que yo hago. Bueno, entonces, en el primer año me aumenta un poco, en el segundo un poco más, y en el año 4 ya se me estabilizan los ingresos. Y respecto a los egresos, bueno, en el primer año tengo los mismos, porque dedico solamente a implantar la pastura, y después, en los otros años, los incrementos están dados también por el mantenimiento de esas hectáreas de pastura que empiezo a praderizar. ¿Qué hago? Nuevamente, el van diferencial. Yo tenía de ingresos sin hacer nada con el campo natural 60 menos 30, saldo 30. En el año 1, con la inversión, tengo saldo 31, en el 2, 35, 99, 121, 141. Pero, ¿qué tengo que hacer? Descontarle el saldo de no hacer nada. ¿Por qué? Para trabajar con el van diferencial. Entonces, me queda el saldo incremental, que en este caso en el primer año es 1, 5, 1 surge de 31 menos 30, 35 menos 30 me da 5, 69, 91 y 111. En este caso en particular, y con estos números que por supuesto son números ejemplo, uno tiene que después obviamente hacer toda una modelización para calcular esto, pero la idea es que ustedes vean la metodología. En este caso, este es un ejemplo en el cual yo no puedo calcular TIR, porque no hay alternancia de saldos. Entonces, solamente puedo trabajar con un van. Y en este caso, bueno, dije, bueno, vamos a ponerle un 2% de costo de oportunidad. Entonces, realizo el van incremental de, pongo BNA, tasa al 2%, de el periodo del 1 al 5, o sea, de los saldos 1, 5, 69, 91, 111, traídos al presente, y me da un van de 255,41. ¿Qué me dice esto? Que bueno, la praderización, ¿sí?, con estos datos modelizados que yo tengo, es mucho más atractivo que trabajar con campo natural. ¿Sí? ¿Dudas acá? Amílcar, ¿querés agregar algo? Sí, un comentario que justamente, digo, también puede suceder, ¿no? Digamos, esto está bien planteado, así se entiende, está clarito. Yo lo único que digo es que
En realidad, fíjense que los saldos incrementales se empiezan a hacer mucho más atractivos hacia el cuarto y quinto año, ¿no?, de la pradera. Y allí es cuando justamente tenemos ya todo el campo en pradera, ¿no? Porque un poco lo que decía Patricia, se fue haciendo una praderización gradual, digamos, para no quedarnos sin campo y no tener dónde poner los animales, porque quisimos praderizar todo de golpe. Entonces es lógico que se haga una praderización gradual. Ahora, justamente cuando terminé de hacer la praderización, empieza lo jugoso, digamos, de los ingresos. Entonces, en el año 5 tenemos un saldo incremental de 111. Entonces, nuevamente, acá yo lo que diría es que habría que seguir por lo menos este van 5 o 10 años más, porque ya se entró en la renovación de praderas. Y cada hectárea que se hace vieja se da vuelta y es renovada por otra pradera nueva, ¿no? Es decir, una vez que se entra en la rotación con praderas, pasa lo mismo que con las vacas de cría, es decir, la duración de las praderas es infinita, porque si yo tengo 10 hectáreas que se hacen viejas y las voy reponiendo por 10 hectáreas que se hacen nuevas cada año, entonces la duración de esas praderas es infinita. ¿Hasta cuándo sigo ese van? En realidad lo podría seguir hasta el infinito. Está bien, es otro análisis, otro cálculo, lo podemos plantear también. No es difícil, pero por lo menos sigámoslo 5 o 10 años más, para asegurarnos de hacer un análisis correcto, porque este dio positivo, pero si hubiera dado negativo, podría haber sido posible que dé negativo, porque justamente los mejores ingresos empiezan a rendir sus frutos justamente cuando todo el campo está praderizado. Entonces, allí es donde se ve justamente todo el efecto de la inversión, ¿no? Entonces, eso, digo, hay que tener con cuidado el periodo, ¿no? El periodo de análisis, que es lo que otra vez no hago hincapié, porque nada, si hubiera dado negativo, esto nos hubiera llevado a la conclusión de, no hay que hacer pradera. No está correcto el análisis. ¿Se entiende un poco? Esa es la mirada. Y también el análisis podía haber sido, que sería otro tipo de otra evaluación de inversiones, podría haber sido no praderizar todo de una y que los ingresos en el primer año sean bajos porque yo tengo que vender animales. O sea, eso también podría haber sido. O sea, cada una de... La evaluación de inversiones es... una vez que entiendan la metodología, después ustedes van a ir jugando con diferentes formas de presentar esa inversión. Me gustó en este caso presentársela así para hacerla gradual, pero ustedes también perfectamente podían haber dicho, bueno, a ver, yo pongo, esto puede ser que sea un pedacito del campo, entonces, bueno, yo quiero praderizar todo de una, entonces en vez de tener, acá tengo menos 20 y en los ingresos me quedo con la mitad de los animales, entonces me quedo con ingreso en la mitad o menos, no sé, eso después depende del número que ustedes calculen y del modelo que ustedes planteen. Y a partir del segundo año yo ya puedo comprar animales y tener mayores ingresos, y por ahí llego a la estabilización mucho antes. Todos esos son análisis que ustedes tienen que ir haciendo con esta metodología.
Y también depende de el tiempo que ustedes tengan y que les pida el dueño del campo, ¿no? Porque a veces por ahí uno empieza con esto y ve que está bien. Bueno, después hago una más larga o veo si lo hago más corto, analizándolo. Eso también depende de o lo que le pida el productor, o el dinero con el que disponga el productor para empezar o para hacer todo esto, ¿no? Voy a hacer una pregunta, me pongo en el lugar de los alumnos. A ver, Amílcar. Vos dijiste que hay que estirar, digamos, si se quiere, este análisis. Y hemos visto que a partir del año 4 empiezan digamos, el saldo incremental es cada vez mayor, ¿no? ¿Qué se debería esperar si yo lo estiro hasta el año 10? ¿Que sigan en aumento los saldos incrementales? ¿O en algún momento se va a estabilizar así en 111? No, es probable que se estabilice, porque una vez que ya tenés las praderas todas implantadas en el campo, y digamos, y suponiendo que vos vas a vender con el mismo manejo, vas a hacer todo con el mismo manejo, entonces vas a vender más o menos, digamos, obviamente esto es un proyecto, ¿no? Estamos Claro. modelizando hacia el futuro lo que va a pasar. Pero entonces, si nosotros decimos, bueno, yo no voy a cambiar nada más, voy a mantener el mismo manejo, entonces se puede suponer que voy a vender todos los años la misma cantidad de animales, voy a tener los mismos gastos, va a ser todo igual. Entonces, ese saldo de 141 va a ser todos los años igual. Pero yo lo que digo un poco Ojo es... que ahí tiene el rescate puesto. En el 141 está el 131 sería. Claro, claro. Entonces sería 131, claro. Está bien. Bueno, esos 131, entonces, sin el rescate, se van a seguir continuando durante muchos años. Entonces yo lo que digo es que para el análisis no hay que cortar el análisis justo cuando empieza a ser interesante, lo vas a cortar. Ese es el punto que digo, ¿no? Es decir, No, está bien, porque claro. ¿qué estamos suponiendo? ¿Que podría ser que se siga incrementando? No, Rolando, que se mantiene constante lo que pasa. Bueno. Constante. No. Entonces con hacerlo 2 veces más o 3 veces más, no hace falta hacerlo tanto tiempo. Sí, hace falta. ¿Sabes por qué? Porque la pradera así tiene una vida útil infinita. Y si vos, voy a poner un número exagerado, ¿no? Suponete que la inversión en praderas sea, acá con este ejemplo, en vez de 5 como puso Patricia, sea 1000. Sí. 1000. Entonces, el primer año te va a dar negativo, el segundo te va a dar negativo, el tercero te da negativo, el cuarto te da negativo, y recién por ahí en el quinto es positivo el saldo. Entonces, si vos tenés 4 años negativos y agregás en el análisis 2 o 3 años positivos, el BAN te va a dar negativo y la TIR te va a dar negativo. Claro. Entonces, la conclusión que vas a sacar es que no conviene hacer pradera. Claro. No, está mal. Es decir, prolongalo 10 años si querés la inversión en praderas, porque ya entraste en un ciclo que las praderas tienen vida útil infinita. Entonces, bueno, por eso, en realidad este análisis corresponde hacerlo con el valor anual equivalente, ¿no? Es decir, se proyectan al futuro. Está la fórmula en la guía. Eso no sé si lo explicaste, Patri, la vez pasada, ¿no? No te escuché, Amílcar, perdón. Lo del valor anual equivalente, no sé si lo explicaste, que está en la guía también. Que se aplica para comparar proyectos con distintos duraciones. Sí. Bueno, esa formulita se aplica para este tipo de casos. Es decir, cuando la inversión es infinita, vos decís, bueno, lo proyectás a infinito y calculás el valor anual equivalente. Es decir, para ver
si la inversión es conveniente, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pasamos. Otro, por ejemplo. El de, por ejemplo, yo digo compra de vaquillones. Supuesto. Campo de cría que desea aumentar su plantel, ¿no? Entonces, compra vaquillonas con garantía de preñez en el primer año. Inversión, menos 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se incrementan los gastos por alimentación del rodeo. El incremento de ingresos es gradual y se logra estabilizar en el año 2, por ejemplo. El rescate de la inversión al año 5, bueno, yo las hice cortas. De esas vaquillonas es el valor medio del rodeo. Entonces hago lo mismo. 50, yo hacía, con un rodeo base tenía 50 de ingresos, 30 de egresos, saldo 20. Ahora, compro vacas con garantía de preñez, entonces en el primer año ya tengo un incremento de ingresos. Y tengo un incremento también de gastos. Y tengo la inversión. Saldo 14. En el segundo año ya se me estabiliza la producción y bueno, y también se me estabiliza el incremento de ingresos. En el año 5, esa inversión de 10 la rescato a un valor medio del plantel. Saldo en el primer año 14, saldo en el segundo año 27, saldo en el tercer año 27, 27 y en el quinto año, como recupero, tengo saldo 32. Saldo base se lo tengo que restar todos los años, entonces en este caso sí, puedo llegar a calcular la TIR, ¿no? Porque es, acá me da menos 6, 7, 7, 7 y 12. El VAN incremental, 24,78. También, en este caso, el VAN incremental es positivo, calculado sobre el saldo incremental. ¿Sí? Y queda. Acá lo mismo, ¿no? Lo mismo que las praderas. Está bien. Está bien. Yo lo corté en el año 5 para hacerlo como algo didáctico, digamos. Más corto, digamos, pero bueno, sí, se podría hacer mucho más largo, sí. Porque en realidad, no, lo que iba a comentar es que, digo, las vaquillonas, una vez que se compran, también en el rodeo, la duración es infinita. Acuérdense de que es un rodeo de cría con reposición propia, tiene una duración infinita. Por lo cual puede seguir al año 6, 7, el 10, al 15, al año 200, si queremos, lo podemos llevar, este planteo. Bien, pero bueno, la corté en el 5 y la corté con el rescate de la inversión. Claro, pero lo que digo que, acuérdense del concepto ese que, bueno, también se los explicó Patricia, que cuanto más largo es el proyecto, mayor es el VAN. Mayor es el VAN. Y mayor es la TIR también. Entonces, digo, si esto hubiera dado negativo, nuevamente, ¿no? Si esto hubiera dado negativo, cortado al año 5, ¿qué significaba? ¿Que no conviene comprar vaquillona? No, capaz que hay que esperarlo un poquito más al proyecto. Claro. A eso vamos. Sí, exacto. Bueno. Y el otro que queda es el de lo que se llama inversión sin invertir. A ver. Que es el de un productor de cría decide retener terneras para incrementar su plantel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La realidad es que si había, supónganse, bueno, tiene como ingresos 100 pesos, pero ahora si retiene hembras, si retiene más hembras,
obviamente su ingreso en el primer año se va a ver disminuido, ¿sí? Y sus costos incrementados porque quiere aumentar el plantel. Entonces, bueno, dice, en el primer año sus ingresos disminuyen, menos venta de terneros. También tiene mayores gastos por incrementar los vientres. En el año 2 logra incrementar los ingresos ya, ¿sí? Con las terneras que retuvo en este año, ya en el año 2 logra incrementar y estabilizar el rodeo. El rescate, otra vez, lo hago en año 5, podría ser mucho más largo, pero el rescate del último año es la diferencia entre el plantel del inicio, ¿sí? Y el del año 5, dado principalmente por la mayor cantidad de hembras en servicio, valuadas a la mitad de su vida útil. Y lo que hay que notar es que la inversión en el año 1 está dado por la no venta de las terneras. La realidad es que no hay un desembolso de plata, pero este desembolso de plata, yo podía haber puesto, si quieren, ingresos 100, inversión menos 20, que es la plata que dejó de ganar este productor, ¿sí? Por retener sus animales. Y otra vez, 100 menos 30, 70, que va el rodeo base de esta manera. Y después, acá, 80 menos 33, 47, 110 menos 33, 77, bueno, a partir de ahí 77 y 87 con el recupero en el año 5. Y bueno, a ese saldo base se lo resto todos los años y tengo en el primero el saldo incremental negativo, acá también se podría calcular perfectamente la TIR, y después en los próximos años saldos incrementales positivos para terminar en el año 5, que podría ser más largo, con 17. El van incremental al 2% me da 12,64, con lo cual también, luego de obviamente haber hecho bien esta inferencia de estos resultados, concluyo que es interesante retener bien. Amílcar, ¿querés agregar algo? Patri, sí, pero en el otro, lo comento sobre el otro gráfico anterior porque también para aclarar algo que me olvidé. En el de la compra de vaquillonas, acá. Acá el valor de la inversión es 10, digamos, se compran las vaquillonas y Patri consideró como que se incorporan al rodeo y como todo rodeo de cría, van saliendo vacas viejas y se van incorporando todos los años terneras, vaquillonas nuevas, ¿no? Es decir, entonces entramos en lo que yo les comentaba que era un rodeo de duración infinita, como todo rodeo de cría con reposición propia, incrementado en estas vaquillonas que se compraron, ¿no? Bueno, digo, supónganse que cada vaquillona valía $1 y compramos 10 vaquillonas. Entonces, ahora, al cabo de 5 años, Patri pone, bueno, valen la mitad, valen 5, porque ya no, digamos, son vacas de rodeo general, ¿no? Entonces, no valen como vaquillones, obviamente. Pero ahí también podríamos haber dicho, bueno, las tengo, esas vaquillonas, hasta que se hacen vacas viejas, qué sé yo, hasta que cumplan 8 años en el campo, y las vendo, y ya las vendo como carne. Entonces ahí el valor de rescate habría que poner el valor de esas vacas que ya son vacas viejas, se habían comprado como vaquillonas 8 años antes. Y a los 8 años son vacas viejas y tienen el valor de carne. Entonces ese valor no va a ser 5, ¿no? Es decir, va a ser mucho menor. Pero ahí
la diferencia es que estamos analizando solo la vida de esas 10 vaquillonas, desde que las metimos en el campo hasta que se hicieron viejas y las tenemos que vender por carne como viejas. Entonces, con ese análisis, la inversión empezó ahí en el año 1 con la compra y terminó 8 años después con la venta de vacas viejas. Entonces ahí no hay, digamos, una duración infinita, porque estoy concentrándome en analizar solamente lo que pasa con la inversión en esas 10 vaquillonas, no en todo el rodeo o en que se incorporan al rodeo y después en el rodeo van saliendo vacas viejas y se van incorporando vaquillonas nuevas todos los años y por lo tanto la duración es infinita. Esa es la mirada que hizo Patri acá. Si hubiéramos analizado solo la vida de la vaquillona, podía, ya les digo, era otra la mirada. Hola. Sí. En el otro donde hay reposición interna. Si mal no recuerdo, los ingresos se empezaban a notar a partir del segundo año. Y si nosotros seguimos la edad cronológica de las vaquillonas con las que nos quedamos, en el primer año se destetan con 7 meses y en el segundo año no están produciendo un ingreso por el aporte de ternero. Probablemente lo hagan en el tercer año, ese incremento en los ingresos, porque salvo que inclusive la hayan servido a los 15 meses, el ternero producto que va a dar ingresos se da después de haber destetado, o sea, difícilmente en el segundo año esto se dé así como un aumento de ingresos, quizás se dé a partir del tercer año. Sí. No, porque del rodeo base pasás al primer año, ya en el primer año vos tenés la retención y después sí. La retención son de terneras. Sí. Sí. Y después deben pasar, ponerle, no sé, 7 más 8, 9 meses si haces un servicio muy precoz. Pero generalmente se hacen a los 20 meses. Sí. El ternero, producto de esa vaquillona, se va a dar 7 meses después. Entonces, en el caso anterior de compra de ternera, sí, probablemente sea así, porque ya hasta se puede comprar terneras preñadas. Vaquillonas preñadas. Sí, son vaquillonas con garantía de preñez también. Claro. Sí, el otro son vaquillonas con garantía de preñez. Sí, es posible. Sí. Bueno. Los chicos nos preguntan, tenemos dudas nosotros, pero los chicos no. Obvio. Dejo de compartir y pongo... Bueno, este es el ejemplo del primer ejercicio, de la primera diapositiva que puso Patri sobre el cálculo del saldo incremental. Acá tenemos un total de ingresos. Voy un poco más rápido porque ya lo vimos en la clase pasada y esto es igual, ¿no? Sí, es más que nada. Con las consideraciones que hizo Patricia hoy. ¿Grabás, Vale? No estoy grabando, no te preocupes, Rolando. Bueno. Después tenemos un total de egresos, donde incluimos los egresos operativos y la inversión planteada en este caso para el periodo 1. Y tenemos un cálculo de saldos, que son el total de ingresos menos el total de egresos, y luego le vamos a poner, o le vamos a quitar a cada uno de esos saldos, el saldo sin proyecto que corresponde al que calculamos en el momento como estaba originalmente la empresa antes de plantear la propuesta esta de mejora, ¿no?
Entonces, bueno, a todos los años le vamos a quitar el saldo sin proyecto, porque ese ya nos lo daba la empresa sin tener la mejora. Con lo cual calculamos por diferencia entre el saldo menos el saldo sin proyecto, el saldo incremental. Ahí vamos a obtener todos los saldos incrementales, a los cuales le podemos aplicar por fórmula lo que vimos también en la clase pasada, hacer la TIR de todos esos saldos o el VAN. Lo hacemos una vez más, hace falta que lo repitamos la metodología de la función de Excel. De mi parte no. Bueno. Y recuerden también que tenemos la metodología, como dicen los apuntes y como lo hicieron en el parcial, en el papel, ¿no? Haciendo el factor de actualización, que es igual. ¿Cómo voy a hacer el factor de actualización? 1 más R, que en este caso es 1,05, porque la tasa de descuento indicada es el 5%, y vamos a potenciar ese 1 más R a cada uno de los periodos que estén involucrados en este análisis. Entonces potenciamos 1 más R a la 1, a la 2, a la 3, y así calculamos los factores de actualización, que ¿a quiénes se los vamos a aplicar? Se los vamos a aplicar, vamos a actualizar los saldos incrementales. Fíjense, a ver si puedo. Lo que vamos a actualizar son los saldos incrementales que calculamos previamente, y a eso le vamos a aplicar el factor de actualización. Y luego vamos a obtener los saldos incrementales actualizados. Acá me faltaría poner la palabra saldo incremental actualizado. Y cuando acumulo esos saldos incrementales actualizados, voy a obtener el VAN incremental, que por supuesto nos da lo mismo por fórmula o aplicando la metodología de factores de actualización. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, perfecto. No sé qué querían, vos decías, Patri, o Amílcar, de jugar en este cálculo. Lo que decía Amílcar por ahí era de jugar y pasar los 2,89 a momento cero. Hacer eso. O sea, que los 2,89 no estén en el primer periodo, sino pasarlo a un momento cero. Ajá. Bueno, ¿y qué quieren hacerlo? Amílcar, ¿qué decís? Pregunta, ¿eso quedaría como si fuese un proyecto nuevo o no? No, nada que ver. Seguiría siendo como una inversión en un proyecto en marcha. Claro. Yo no entendí el planteo, por eso pregunto qué es lo que quieren, cómo lo quieren. Claro, Amílcar, ¿vos qué querías? ¿Que esos 2,89 los pusieran en el momento cero? ¿Que acá hagas un momento cero? Amílcar, ¿estás ahí? Bueno. No sé si está. No sé si está. Bueno. Bueno. Me parece que se le congeló la imagen, porque se ve que como yo como estoy compartiendo. Ahí. Y entonces pones el 2,89, queda solito, en el momento cero. El 2,89, ¿no? Sí, voy a copiar el formato porque no, si no me molesta. Acá. Y lo sacas de ahí. Bien. Entonces, espérate que lo pongo acá. Sí. ¿Cómo tengo hecho? Espera, estoy mirando los saldos como los tengo, ¿no? Total egresos. Esto. Sí, y acá el saldo. Más esto, menos esto. Sí. Y en el encabezado cero. Sí. Y el saldo incremental también, ¿no? Acá le pongo el saldo sin proyecto, igual. Claro. Ahí está. No, el saldo sin proyecto no, es el momento cero, ahí no va. Ah, por eso, no. Saldo incremental es solamente la inversión ahí. en este caso. Solamente la inversión solita. Entonces, ahora
digamos, es como que tenés el momento de la inversión inicial, que es ese, el momento cero, Claro. es un momento. Y a partir de ahí se empieza a contar el año 1, y ahí vas a tener los gastos del año 1, los ingresos del año 1, ¿no? Pero entonces acá al VAN tengo que restarle el valor de La inversión, sí. Claro. Es. Ahora sí. Sí, no cambia demasiado. No tiene que cambiar demasiado, pero es importante en proyectos en los cuales ya desde el año 1 puede haber ingresos importantes, ¿no? Como, bueno, justamente como el que vos habías puesto, Patri, de ejemplo, que en el año 1 ya tenía un diferencial de 1 positivo, entonces no había TIR. Acá, Ese no sé dónde lo tenés. Así es como lo vimos antes. Sí. Con la inversión en el momento 1 nos da un 17% la TIR y 419.000 el BAN. Sí. Y haciéndolo, con llevarlo al momento, claro, acá me falta... La TIR. Ahí, nos da una TIR de 40 y 406.000. Hacelo si querés esto mismo que hicimos acá, con ese que daba, desde el año 1 daba un peso positivo. No lo tengo, creo que lo tengo yo, no acá? sé. Claro, no lo tengo, Amilcar. Claro. No lo tengo. Porque, digo, ahí se hace más importante, porque a veces eso ya en el año 1 tenés ingresos importantes que te licúan la inversión, Claro. Con lo cual entonces parece como que no hay inversión o no puedes sacar la TIR. Claro. En realidad sí hay TIR, la sacás aislando la inversión y poniéndola en el año 0, cuando es justamente cuando empieza todo, ¿no? Claro. Sí. Sí, como que queda más prolijo o se muestra mejor el tenor de la inversión y el tenor aislándolo. de los ingresos, como que se discierne mejor, me parece. Sí. Como aislándolo. Sí. Chicos, como verán, evaluación de inversiones es un tema que lleva mucha discusión y puesta a punto. Y bueno, de hecho es así y es bueno que sea así. Ahí radica la complejidad, parece, ¿no? Exacto. La complejidad radica justamente en un buen modelo y en un buen manejo de la metodología. Sí, la complejidad y el desafío y la diversión, ¿no? También tal cual. Es lo que también pone, digamos, en juego nuestra habilidad para el análisis, para decir, bueno, ¿cómo analizo esta inversión? De acuerdo al tenor de la inversión o del bien de mayor envergadura, como dijo Amilcar, cómo extiendo el horizonte o cómo hago discernir lo que es inversión en el momento 0 para... Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que poner todo el trabajo, ¿no? Exacto. Y la discusión y ver también qué es lo mejor Yo tengo varios ejemplitos preparados también en Excel justamente para que se vean, ¿no? Los conceptos generales, ¿no? Digamos, esto que estamos hablando de que el tema, la importancia de la inversión, la importancia del plazo. Bueno, nada, si quieren lo empiezo a compartir, Patri, no sé si ustedes... ¿hablaron del tema de la tasa de interés y todo eso? Sí. Sí. Bueno. Detengo la grabación y... Dale.